Bendecimos al Señor. Bien, quiero predicar porque después de la prédica vamos a hacer la Santa Cena. Y Dios puso en mi corazón un sentir tan fuerte, incluso comencé a orar inmediatamente por ello, de cenar aparte antes de que todo el resto cene, hacer pasar todos los que están enfermos o aquellos que tienen un diagnóstico que acusa alguna enfermedad o una posible enfermedad, van a cenar antes que el resto. Amén. Así que eso lo vamos a hacer más ratito. Bien, sabe que he estado bien metido con lo que se predicó el domingo y tenía un mensaje hasta hoy en la mañana que traía y me senté hoy muy temprano, me bañé, me senté al escritorio ahí a meditar y a orar al Señor. Y Dios puso esta palabra en mi corazón y quisiera invitarle para que usted abra la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 21, verso 4. Yo creo que esto tiene que ver también con una continuación de lo que Dios ha estado hablando acerca de la santidad. Y como título le puse la invasión del templo. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 21, verso 4. En esta palabra vamos a entender por qué se dan o por qué causa vienen las invasiones. Amén. Vamos a entender. Y aquí hay un hecho muy fuerte que lo leí en la mañana y quise agregarlo acá como parte de la predicación para poder entender un poquito a qué llega una invasión en lo natural o en lo físico como también en lo espiritual. Segunda de Crónicas, capítulo 21, verso 4. La Reina Valera, quisiera ahí, Reina Valera 60, dice, verso 4, fue elevado pues Joram al reino de su padre y luego que se hizo fuerte, escuche por favor, ¿qué pasó con él? Luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, entre paréntesis Atalía, grábese ese nombre, Atalía, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Para quienes no conocen a Atalía, Atalía es hija de Jezabel en ese entonces. Y Atalía incitó a su esposo Joram a hacer lo malo ante los ojos de Dios, a hacer tantas cosas como derramar sangre inocente, sin escrúpulos. También los hijos de ella se robaron las cosas santas del templo del Señor para ofrecerlos a Baal en ese tiempo. Amén. Mire la maldad de Atalía, la misma maldad, yo creo que el doble de Jezabel. Seguimos en el verso 11. Vaya al verso 12, por favor. Estamos hablando de un rey que se descuidó. Verso 12 dice, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová el Dios de David, tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Además, has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejor que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una plaga, de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Verso 16. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes,
Y subieron contra Judá e invadieron la tierra. Aquí se da la invasión. Invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Qué terrible, por causa de desviarse por un camino que no es el correcto. Oramos. Padre amado, te bendecimos, te exaltamos, santo eres por siempre. Bendiga nuestras vidas por medio de su palabra. Hoy he sometido todo lo que soy al señorío del Espíritu Santo para que Él gobierne mis pensamientos, mi manera de hablar, aún mis torpezas, Señor, que sea presidido por Él. Dios eterno, con mucho temor me paro en este lugar para poder predicar tu palabra, que es fiel y verdadera, y que pueda, Dios mío, penetrar hasta partir el alma en este día, que pueda redarguir, que pueda hacer recapacitar nuestras vidas para entrar en el camino correcto si andamos en otro camino. Señor, te doy las gracias, que tu palabra corra y sea glorificada, porque sé que no va a volver a ti vacía, hará lo que tú quieras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces hay cosas que resalta esta palabra de Segunda de Crónicas. Yo estaba leyendo hoy acerca de un poco de lo que prediqué el domingo pasado, de la invasión del templo. ¿Se acuerda cuando Jesús entró en el templo en capítulo 21 de Marcos? ¿Cierto? Marcos capítulo 21, verso 12 en adelante dice que Jesús entra en el templo de Dios y comienza a echar afuera a todos aquellos que vendían, los que compraban en el templo. Dice que volcó las mesas de los cambistas, los vendedores de paloma, sacó las sillas y les dijo: ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Y el Señor como que se ofuscó un poco por la situación, por causa de la invasión de un lugar incorrecto. Quiere decir que Él les dijo: mi casa es casa de oración, así será llamada. Pero llegaron mercaderes, llegó gente que no tenía relación con el templo a poder hacer de ese lugar, y las palabras del Señor las refiere de esta forma. Dice: vosotros le habéis hecho casa o cueva de ladrones. Amén. Entonces, ¿por qué se da esto? Por causa de una invasión. Esta prédica de hoy nos va a llevar a reaccionar si es que hemos estado permitiendo ciertas invasiones en nuestro ser. En el lugar histórico donde se dio esta situación, donde Jesús volca las mesas, quita la silla, echa todo aquello que no correspondía dentro del templo, ese lugar solamente hoy yo creo que existen las murallas de piedras que levantaron en ese entonces. Pero sabe que, déjeme decirle que Dios eligió otro lugar para habitar, y ese lugar eres tú y soy yo. Un lugar especial, un lugar tan lindo que somos nosotros. Entonces, cuando entendemos la invasión que se dio a un hombre, a un rey de él entonces, ahí en Segunda de Crónicas, que él quiso andar por camino de los reyes de Israel, porque ellos prácticamente se pervirtieron con otros dioses. Y este rey de Judá quiso hacer lo mismo. Se contaminó con tantas cosas, más encima se casa con la hija de una mujer malvada que era el doble de malvada que su mamá, y así él comienza a ser contaminado con esta esposa malvada, y vemos como resultado que mató a sus propios hermanos, y aún la palabra lo dice, que eran mejor que él, ¿cierto? Entonces, como resultado de esa invasión, Dios no se queda de brazos cruzados, sino que permite, le da licencia a la invasión, que vengan otros pueblos extraños para ellos y que tomen lugar, que los saqueen, que se lleven las mujeres, que se lleven los hijos. ¿Por qué? Porque hizo algo indebido, permitió que la invasión se diera. Amén.
Yo quiero todo esto llevarlo a un ámbito espiritual. En Efesios capítulo 3, verso 14, la Reina Valera 60 dice lo siguiente, para que nosotros entendamos quiénes verdaderamente es la iglesia de Cristo, quiénes son. Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Verso 17, para que habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Quiere decir esto que nosotros no somos otra cosa sino la habitación donde el Señor está. Amén, pocos amén. No es otra cosa que usted y yo somos templo del Dios vivo. Amén. El domingo lo decía, si nos vamos todos, aquí el Señor no queda, va con nosotros. Y aquí dice, para que habite Cristo, ¿dónde? En nuestros corazones por la fe. Tú y yo literalmente somos la casa de Dios, somos el templo del Espíritu, como lo dice Corintio. Así que podríamos imaginarnos, amados hermanos, a Jesús recorriendo esta casa. Permítale usted que recorra su casa, que recorra el templo que es usted. ¿Con qué se irá a encontrar pasando por el atrio de nuestra mente? Si es que nuestra mente, nuestros corazones están purificados, nuestros pensamientos están alineados, cuando no hay pensamientos torcidos ni contaminados. Imagínese el Señor recorriendo este templo que somos nosotros. Que Él llegue a los atrios de nuestra mente, llegando también a tomar lugar en el lugar santo que es nuestro corazón, donde la Biblia dice que allí se maquinan malos pensamientos. El corazón es una fábrica de malas intenciones, lo dice la palabra. Imagínese al Señor recorriendo todo eso y que se encuentre con un templo que ha sido invadido con algo incorrecto. Y yo creo que asomándose hasta el lugar santísimo, donde tenemos comunión con Él, donde doblegamos nuestro corazón ante su presencia para pasar tiempos de oración con Él, imagínese usted cómo puede encontrar Él nuestro templo, lo que somos para Él. Usted se conoce, usted sabe hasta qué punto puede llegar a honrarle, usted sabe hasta qué punto son genuinas sus palabras para con Él. En mi oración hace un momento yo le decía: Señor, mi carnalidad tanto que te defrauda, y lo que anhelo, Señor, es abandonar esto, pero no puedo, tengo que estar en esta carne. Pero ayúdame para no fallarte. Y si ves falla en mí, si ves pecado en mí, Padre mío, perdóname. Hasta el pecado más sucio, perdóname. Y yo le decía, porque aquí no tiene que subir cualquiera, sino que las personas correctas, con un corazón correcto, sabiendo de que todo es para ti. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, dice el apóstol Pablo. Cuando tenemos esa mirada de que no somos personas común y corriente, vamos a entender que somos algo especial para Dios, no somos cualquier cosa. Amén. Mire, puede que en el trabajo te aíslen porque eres cristiano. ¿No es así? Pueden que no te llamen para planificar tal vez un asado, una convivencia, porque eres cristiano. A mí me pasó, porque era cristiano, a mí me pasó en el trabajo y era un tiempo de compartir para el Día del Trabajador. Era yo y otro cristiano más. Y ellos, porque vieron que yo no tomaba cerveza como ellos lo hacían, se enojaron y nos tomaron entre todos y nos bañaron en cerveza.
En ese tiempo eran cajones de madera, no sé quién se acuerda de eso. Pues, hermano Luis, no estamos en el cielo, ¿ah? Hay algunos que esa cerveza gordita, ¿se acuerda? Transpiradita, esa botella verde, esa botella café, ¿se acuerda de eso, no? Mire, yo le voy a mostrar una. Y sabe que de esas botellas nos vaciaron casi 2 jabas. Y nos mojaron, nos empaparon, y ahí estábamos nosotros. Y yo me aguanté la rabia, la impotencia del por qué hacían eso conmigo. No entendía. Y lo único que atiné a hacer es tomar mi bicicleta allá en el pueblo San Fernando y venirme a casa todo mojado, todo estilando cerveza, hasta llegar a mi casa y poder orar al Señor y reclamarle a Dios y decirle: para esto me llamaste, para esto me escogiste, para que hicieran burla de mí, para que se rían porque soy cristiano. Y Dios me habla en ese momento. Dios me dice: busca la palabra, porque allí te voy a dar a conocer quién eres. Y cuando comienzo a leer, me doy cuenta que lo que me hicieron a mí no era nada comparado a lo que a él le hicieron. Y ahí me di cuenta que no era cualquier persona. Él dice que por causa de mí seréis perseguido, seréis blasfemado, dirán falsedades, mentiras por causa de él. Y cuando él me llevó a abrir la Biblia y leí todo lo que él me estaba dando a conocer, yo dije: Señor, las cervezas no son suficientes para comparar con lo que hicieron contigo. Entonces entendemos que muchas veces, hermanos, el mundo nos menosprecia. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle una verdad. Es una realidad que así va a ser. Porque está escrito. Nos van a aborrecer. Muchos están siendo perseguidos. Hoy en día hay gente que está levantando la voz en la ONU, allá en los gobiernos que son grandes, que son populares, levantando la voz para que dejen de perseguir a los cristianos. Pero aún así Jesús dijo: por causa de mi nombre seréis perseguidos. Y es una realidad. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no somos cualquier persona. Tú eres templo de Dios. ¿Te imaginas a Dios habitando en ti? Y no somos templo, hermano, de día domingo y de día de culto, de día de retiro nada más, sino que somos templo de Dios las 24 horas del día. Las 24 horas del día debemos estar a cuenta con Dios, consagrados para Dios, en todas las áreas de nuestras vidas. Quiero llevarlo a la Biblia, Lucas capítulo 11, verso 21. Lucas 11, 21 dice: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. Amén. Y esta palabra guarda o guardar el palacio es la palabra griega fulazo, que quiere decir estar en guardia. El que guarda su vida como hombre fuerte no va a permitir que vengan saqueos a su vida. Eso quiere decir. Esta palabra fulazo quiere también decir abstenerse, preservar, custodiar lo que somos. ¿Cuántos custodian lo que es?
Y dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio. Otra versión dice, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Quiere decir que todo lo que Dios impartió en mi vida está seguro. ¿Por qué? Porque me he atrevido de guardar lo que Dios ha depositado en mí, con tal de perseverar en Él, con tal de ser la mejor esencia que Él quiere que sea en esta tierra, como un olor grato para sí. Amén. Entonces, ¿en qué has convertido el templo de Dios? Y estas son preguntas que nacían hoy en mi corazón. ¿Son tus sacrificios aceptables en el templo del Espíritu? Si tuvieras que poner una palabra que defina la característica principal por la cual eres conocido en el cielo. Dios nos conoce en el cielo. Dice la Biblia que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. ¿Cuántos creen eso? Y además Él tiene un nombre nuevo para cada uno. Amén. Porque algunas le pusieron Dolores. Imagínense. ¿Cómo está Dolores? ¿No? En el cielo hay un nombre nuevo. Ahora, si tuvieras que poner una palabra que defina la característica de cómo eres conocido en el cielo, ¿podrías decir con libertad, soy un templo de Dios? ¿Podrías decir con libertad, me he guardado para Él? Todo lo que hago es con el fin de no dañar lo que Él ha puesto en mi vida. Cuido lo que soy. Dirás, yo me santifico para Él, para conducir mi vida en el temor del Señor. Entonces, cuando eso sucede, estás bien. Quiere decir que el cielo te conoce como también el infierno te conoce. Con esto quiero decir que Dios sabe con quién impartir lo que tiene para derramar sobre su pueblo. No a todos derrama por igual. Amén. Como en el infierno también somos conocidos, el diablo también puede influenciar en aquellos que no están ni ahí con Dios. Recuerde que habían unos hijos de un tal Esceva, que era un sacerdote, que también quisieron echar fuera demonios. Eran exorcistas ambulantes. Ellos ganaban dinero haciendo eso. Pero se encuentran con un hombre endemoniado y le dicen, en el nombre del que predica Pablo, sal de ahí. Y el demonio mismo le dice, a Jesús conozco y también a Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Quiere decir que el infierno sabe realmente quiénes somos verdaderamente. Amén, está aquí. El infierno sabe si usted es un ávido en la mentira. El infierno sabe si usted toma cosas no prestadas, sino que cosas que no le pertenecen y las lleva a su casa. El infierno nos conoce. Por eso que muchas veces cuando confrontamos las tinieblas no retroceden. Porque nos conocen. Por eso, ¿qué diríamos nosotros? ¿Quiénes somos realmente? Dirás, yo me he guardado para Dios. Yo estoy libre de influencia, así que Dios, úsame. Quiero honrar tu nombre, lo que sea, Dios, úsame. Mira, ayer, mientras teníamos esa mesa de gracia con la iglesia de Vallenar, estaba la hermana Barbarita y ella dice, yo veo a espíritus, yo veo a ciertos espíritus haciendo esto y esto otro. Dios me avisa de esto y de esto otro. Entonces comenzamos a dialogar para llegar a un punto de conocer realmente si era Dios o un espíritu de adivinación o encantamiento en ella. Y comenzamos a conversar, pero ¿sabe qué? Era todo de Dios.
¿Y qué hicimos con mi esposa? ¿Qué hicimos con la iglesia? Señor, ahora úsala. Si ella ve demonios, aunque por muy deforme que sea valiente tu hija, que tenga ese dominio propio y que en el nombre de Jesús tenga también la fuerza de sacarlos en el nombre de Jesús. Que no se quede nada más con verlo. Entonces, gente, que Dios está derramando lo que tiene para este tiempo. Pero ¿cuántos de nosotros como iglesia estamos determinados a servir a un Dios que es santo con un templo que es santo? Amén. ¿Usted se conoce o no? Mi esposa me conoce a mí, yo la conozco a ella. Si tuvieras que poner en el corazón de Dios quién eres, ¿qué le dirías? Si nuestras actitudes y acciones no corresponden a las de un templo santificado, entonces tiene todo esto una explicación. Y la explicación es lo que el Señor dijo: habéis hecho mi casa cueva de ladrones. Porque se dio la invasión. Y de ahí voy a hablar un poquito más a qué me refiero con invasión y con la cueva de ladrones. Hay veces que cuando caemos en nuestro conformismo, amada iglesia, y dejamos de lado lo espiritual creyendo que lo hemos alcanzado todo. Amén. Por ejemplo, algunos no tienen necesidad de crecer más en la palabra del Señor. Puede que un instituto bíblico, un seminario ya hayan alcanzado la madurez y es suficiente. Pero yo hasta el día de hoy no dejo de aprender de la palabra. Hasta el día de hoy me corren las lágrimas cuando Dios comienza a revelar propósitos. Hasta el día de hoy comienzo a ver de una forma pero distinta cómo es la palabra de Dios. Todos los días el Señor tiene algo nuevo. Pero si hay en nosotros de que ya alcanzamos la madurez, que ya no tenemos necesidad en nuestras vidas, quiere decir que también el corazón va a comenzar a revivir aquellas cosas que un día dejamos y van a volver. ¿Por qué? Porque caemos en el conformismo y eso va a afectar nuestra relación con Dios. Usted conoce cuando hay un lenguaje divino en su boca, cuando usted habla de reino, cuando usted habla, te va a ir bien porque Dios está contigo. Amén. No cuando tú le dices, no, te va a ir mal porque tú te metiste en esto y yo te dije, ¿hasta cuándo? ¿O no? Lenguaje de reino. Cuando nos relacionamos aún así con gente del mundo, casi nos unimos en el mismo lenguaje o mantenemos ese lenguaje santo. Algunos se contaminan. Yo le dije a la Giselle, que de repente no, me hace preguntas, yo le dije: Giselle, los garabatos, ¿el Señor los quitó? ¿Los quitó los garabatos? ¿Quién sabe garabatos? ¿Quién se sabe? Pero no me los diga. Porque todos lo sabemos, ¿o no? Pero el Señor los quitó. ¿No los quitó? Están en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque usted lo sabe. Y si lo suelta ahora, están ahí. Pero ¿por qué no lo hemos soltado? Porque el templo es santo y no podemos hablar ese tipo de lenguaje, ¿o no? Ahora, si los suelta, si los habla, es porque algo está reviviendo en su corazón. Es porque hay una vida pasible, una vida tan conformista que no quiere alcanzar tal vez un nivel más arriba de santidad, de someter su vida al señorío de Cristo. Por eso que vuelve la vieja naturaleza y comenzamos a hablar, comenzamos a herir, comenzamos a dañar. Ya no hay un lenguaje nuevo, ya no está este lenguaje de la palabra para poder edificar y dar gracias a Dios a aquellos que nos oyen. ¿Cuántos hablan garabato? A ver. Yo sé que nadie va a decir yo los hablo. Tiene que ser muy valiente, hermano. ¿Sabe qué? Cuando eso sucede, nuestras acciones niegan
al Señor. Aún cuando tú criticas a otros, cuando el otro no está, tus acciones hablan mal de ti. Y lamentablemente la invasión se da en el templo que somos nosotros y se ve afectado nuestro corazón, y lo único que hace es cambiarnos la identidad. Por eso que hay cristianos que son chismosos, hay cristianos que son mentirosos. ¿Los conoce o no? ¿Conoce alguno? Hay cristianos que son desordenados, lengua suelta. ¿No conoce a ninguno? ¿A quién conoce a alguien? Me lo dice para callado. Porque los hay. Hay desordenados. Hay cristianos que están en la disco, que también están en la iglesia. Los conocemos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que algo cambió nuestra naturaleza. Algo está cambiando nuestro ser, que es templo de Dios, donde Él nos habita. Entonces ya no es un lenguaje de reino, ya no es la forma de caminar. Me da lo mismo como camine, me da lo mismo como hable. ¿Por qué? Porque cosas entraron en este ser e invadieron lo que soy como templo del Espíritu Santo, y hoy es cueva de ladrones. Amén. Me parece que no le gustó esta prédica. La voy a cambiar, hermano, ¿eh? La otra dura 3 horas, así que hay errores que cometemos como cristianos. Gálatas 6, verso 7. Busque, por favor. Gálatas 6, verso 7. Dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Amén. Había un hombre que tenía este dicho: aunque la mona se vista de seda, usted también se lo sabe, ¿eh? Mona queda. Y de repente hay TikTok donde está la mona en el espejo, pintándose los labios, haciéndose las pestañas, pero no le quita que es mona, ¿o no? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, ojo con esto, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. No os engañéis, quiere decir que hay un autoengaño. Ni el polvito mágico te salva delante del Señor, ¿o no? Ni la mejor vestimenta, hermano, puede ocultar lo que yo soy delante de Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy su habitación. No podemos escondernos. El autoengaño es un mecanismo de defensa que consiste en convencerse de una realidad que no es. Amén. Por eso que los fariseos puede que caminaban con la Biblia como fariseos, daban tremendas liturgias, pero el Señor descubrió sus corazones. ¿Y qué les dijo? Sepulcros blanqueados, generación de víboras. Les dijo: hipócritas, atuendos, religiosidad, todos los días en el templo, pero no habían cambios. Y aquel que le dice: ay, me hice cristiano, ayúdelo, ¿o no? Porque con esta cosecha que va a venir de todo lo que están haciendo los de evangelismo, va a llegar alguien que va a decir: yo me hice cristiano aquel día.
Pero hay que ayudarlo. ¿Para qué? Para que él se meta con Dios, para que conozca a Dios. Pero tú y yo no tenemos que ser de esos religiosos que por afuera hay apariencia de que somos templos de Dios y Dios nos conoce. No os engañéis, dice el apóstol. De Dios nadie se burla. Él nos conoce como estamos. Él sabe si hay pleito entre tú y tu esposa, entre tú y tus hijos. Él sabe cómo está mi hogar. Y aún como persona y mi relación con mi esposa, Él lo sabe. Yo no puedo llegar con ella del gancho para aparentar. Tengo que ser verdadero. ¿Por qué? Porque Él me conoce. ¿Le conoce a usted? ¿Hay engaño? ¿Hay mentira? ¿Hay falsedad? ¿Hay hipocresía? El autoengaño es un mecanismo automático que el cerebro utiliza para interpretar la realidad de una manera cómoda. El autoengaño. ¿Cómo estás, hermano? Bien. ¿O no? Pero llega a la casa, vuelve a los dolores, vuelve a los mismos traumas y dice que está bien. Autoengaño. Amén. Seguimos. Mateo 6:14. Dice Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué es más fácil, perdonar o pedir perdón? Pedir perdón, ¿no es verdad? ¿No es así? ¿Qué es más fácil para usted, perdonar o pedir perdón? Pedir perdón. Porque si le fallo a Juan Carlos, yo sí, Juan Carlos, perdóname. ¿O no? Pero ¿sabe qué? Si Él dice no te perdono, Él no está conforme a la Escritura. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios te perdonará. Pero si no lo hace, Dios no te perdona. ¿Y cuánta gente caminando en Cristo con rencor, con resentimiento, con amargura en su corazón? Y así viven el día a día, con dolor, con rechazo, con impotencia. Me la hizo. Y no somos capaces de perdonar. Cuando entendí yo el por qué fui avergonzado con todas esas cervezas que derramaron en mí, donde Dios me dice por su palabra, a mí me abofetearon, a mí me golpearon con una caña en la cabeza, a mí me decían profetízanos, dinos quién te golpeó. Me dieron de puñetazos, sacaron un látigo para darme. Perdónalos. Entendí que el reino de Dios es así. Pero hay veces nosotros sabemos que hay que perdonar, pero ¿cuántos años en nuestros lomos cargando con ese sentir? No, yo no perdono, porque la que me hizo no se la doy a nadie. Y lo que le hicieron a Cristo en la cruz es menor de lo que a ti te hicieron. Si Él fue capaz de estar 9 horas en una cruz colgado allí padeciendo hasta el último suspiro, y Él soltó las palabras diciendo Padre, perdónalos,
y nosotros no somos capaces de perdonar. Cargados de rencor, de odio, de amargura, de resentimiento, de apatía, de rechazo, de dolor. Y todo esto que le menciono son invasiones que se dan en el cuerpo, en el templo del Espíritu. Y si no hacemos nada, si pasan 2 días, ya se puso el sol, como dice la Escritura, ya le diste lugar al diablo. Ya es un espíritu de rabia, de rencor, de odio, un espíritu de amargura, un espíritu de resentimiento, un espíritu de apatía, un espíritu de rechazo, y hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero para eso tienes que volver a perdonar, tienes que pedirle perdón a Dios y luego decirle: Señor, ahora sácalo. No es fácil. Por eso es que vemos cristianos que no cambian. Gente que tienen tanto dolor en su corazón y donde quiera que vayan cargan ese dolor. Y el Señor dice: pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, lo que te hicieron el daño, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y así se dan las invasiones. Entonces tenemos el autoengaño, la falta de perdón y el vivir desagradando a Dios. ¿Qué es lo que hacemos después de esto? ¿Qué licencia nos damos, amada iglesia? Mire, ¿y sabe por qué Dios ha puesto esto en mi corazón de hablar de santidad? De hablar de enderezar los caminos torcidos. Porque el tiempo es corto para su venida. El tiempo es corto para su venida y la iglesia tiene que estar santificada. La iglesia tiene que estar llena de Él, llena de Él, llena de Él. Romanos 8:8. Romanos 8:8. Dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque Pablo lo dijo a los Gálatas. Le dijo: la carne se opone con el Espíritu. Gálatas capítulo 5. Y le dice, le da las características del por qué se opone. Diciendo: el que anda en la carne va a satisfacer los deseos de su carne, que es avaricia, idolatría, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, orgías, fornicación, y comienza a dar un listado. Y aquí dice Romanos: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces es importante que nosotros podamos enderezar nuestros caminos, los caminos torcidos que tenemos, si somos verdaderamente portadores de gloria, hermano. Si somos los portadores de su presencia, tenemos que darle honra a lo que somos. No lo es el vestón, no lo es la corbata. Eres lo que es dentro de ti. Eso determina quién eres. Que Dios nos ayude. Cuando el cristiano vive este estilo de vida de agradar la carne, lo más probable es que quede expuesto a invasiones demoníacas o influencias de espíritus en su vida. La carne. Si usted busca en Gálatas capítulo 5, se va a encontrar con el listado de Pablo, y todos esos dan cabida a demonios. Búsquelo, por favor. Se va a encontrar con eso. Dice la palabra del Señor, Gálatas capítulo 5. Amén, ¿lo tiene ya?
Amén. Va a leer desde el verso, se me perdió. ...16... Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Y ahí mire, nombra 4 pecados sexuales. Por eso que hay que cuidarse, hermano, de a quién agradamos, al espíritu o a la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Amén. Pecados sexuales. La inmundicia da paso a la contaminación. Luego dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías. Y luego agrega el apóstol, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os se lo he dicho antes. Quiere decir que eran reiterados los pecados, esto que estamos hablando en la iglesia de Galacia. Se cometían a diario, y Pablo los confronta una vez más y les dice, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Por eso que yo he invitado a varios que ya llevan tiempo compartiendo tal vez una amistad ya seria que va a un noviazgo. Le he dicho, cásate. No tan solo a ti, Juan Carlos, a ti te lo dije calladito. Hermanos, porque la Biblia dice que mejor es casarse que antes estarse quemando. No lo digo yo, lo dice la palabra, hermano. Es que llevo 15 años con él, pero todavía no lo conozco, pastor. Y mire el que anda por el Espíritu lleno. Y doy gracias a Dios que Javier se va a casar, ¿o no? ¿Cuándo te casáis? Mire, el 10 de mayo. Y la Nadia me dijo, pastor, Dios está en todas con nosotros. Me dijo, pastor, ¿sabe qué? Quiero casarme. Dios puso en mi corazón que me casara. No puedo estar así. Yo le dije, Nadia, no hay ningún problema. Me alegro por eso. Pero ya fuiste al registro civil para pedir hora. Porque es re difícil, te van a mandar a fin de año. Me manda otro mensaje y dice, pastor, me la dieron. Y Juan Carlos se casa en los años, mira. Mira cómo Javier te hace de atrás. Qué lindo, hermanos. Qué hermoso es esto. ¿Cómo se conoce un verdadero cristiano? Pablo dice en Gálatas 5, en los versos que sigue. Verso 22, más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor. Y ahí se conoce el verdadero cristiano. No el que paga mal por mal, no el que miente, no el que defrauda, no el que guarda cosas en su corazón y tiene rencor. Amén. Por eso que Pablo igual confronta a la iglesia de Corinto y le dice, si yo pudiera regalar hasta el auto, la casa y no tengo amor, de nada me sirve. Porque es para ser visto y no por el fruto del Espíritu que está en mí. ¿Se entiende, hermano?
Entonces sin fe es imposible agradar a Dios. Tengo que creer que Él está conmigo y tengo que agradarlo de la forma correcta para que Él se sienta en su casa. Wow, aquí voy a la otra. Eclesiastés capítulo 7, verso 26. Eclesiastés 7, 26. Dice la palabra: Eclesiastés 7, 26 dice: he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Luego dice: el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Qué le sucede a Sansón? Dio rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones. Se preocupó más por la intención de su corazón, que era mala, que honrar a Dios por lo que él era: un nazareo, un escogido, un ungido, un hombre con un llamado ministerial, un juez de Israel. Pero él lo tomó tan a ligera que era joven, y como era fuerte y era conocido por su fuerza, él comienza a engalanarse. ¿Para qué? Para conquistar mujeres. Y se preocupa nada más de eso. Pero dice la Biblia que ya en sus últimos días cae prácticamente rendido ante una mujer llamada Dalila. Y ella todos los días lo hostigaba a Sansón para querer sacarle en qué consistía su fuerza. Dalila no lo amaba, porque si no, no lo entregaría. Dalila estaba interesada en la recompensa que iba a recibir de los filisteos, por cuanto iba a entregar el secreto de dónde estaba la fuerza de Sansón, en qué consistía. Sansón se duerme en sus piernas, dice la Biblia. Y ahí yo creo que Dalila ahí le hacía cariño hasta que se dormía. Ya pues Sansón, ya varias veces me has dicho lo mismo, revélame en qué consiste tu fuerza. Y varias veces, y hasta que dio con eso. Y cuando ya se duerme, va a donde los filisteos y le dice: me reveló el secreto, córtele en el cabello. Y dice la Biblia que Sansón en ese momento no se da cuenta que Dios se aparta de él. Se fueron las fuerzas, no hay presencia, Dios no estaba con él. Y ella, para poder asegurarse de que era así, le dice: Sansón, los filisteos. Y él pensó que iba a salir huyendo como las otras veces, que iba a tomar las puertas cargadas, esas puertas grandísimas. Y no pudo, lo apresaron. Porque fue seducido, fue conquistado por una mujer extraña con malas intenciones. Y cuando habla de mujer, también habla de hombre. Dice la Biblia que Sansón, lo único que le interesaba cuando él fue apresado por los filisteos, le sacaron los ojos, queda sin visión, andaba palpando con un joven acompañándolo a él. Y la oración que él hace no es por arrepentimiento, una oración que no tiene el mayor interés de decirle: Señor, perdóname, te he fallado, he caído tan bajo, no honré nunca el llamado que me hiciste a ser santo. Dice que su oración fue la siguiente: Señor, dame otra vez las fuerzas para cobrar venganza de aquellos que quitaron mis ojos. Estaba más interesado en sus ojos que el darse cuenta que Dios ya no estaba con él.
Y así muchas veces contristamos al Espíritu Santo. Eclesiastés dice: he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo, redes, aquella mujer que no te ama. Habla jóvenes, habla soltero. No estoy hablando de matrimonios. Aquella mujer que seduce y reduce el alma, como dice la Biblia, como a un bocado de pan. Que lo único que quiere es sacarte y sacarte y sacarte, y no hay amor. Además te tiende lazo, te tiende redes, te tiende ligaduras, te ata. ¿Y cómo te ata? Con la dulzura, con la salamería, con lo que te da en lo sexual, te ata. Entonces hay gente que debiera haber salido de allí, pero no sale porque están atados. No es que ella me da de todo, ella aquí es cariñosa, aquí acá, pero es amarga. Y luego dice, quien escribe Eclesiastés: el que agrada a Dios escapará de ella. El avisado huye, ¿o no? Así dice la Biblia. Cuando ve el mal, el avisado huye. Pero ¿cuántos huyen? Sino que decimos: no, ese huevito quiere sal, ¿o no? Te reí, María, ese huevito quiere sal. ¿Cómo dicen en otro país? Juan Carlos, ya no lo digas mejor. Y luego dice: mas el pecador quedará preso de ella. Que Dios nos ayude. Ataduras de inmoralidad sexual, ataduras de adulterio, ataduras de fornicación. Usted, bueno, los que estuvieron en el estudio que hice de Mesa de Gracia acá, hablé un poco acerca del microquimerismo, que un día yo buscando en la internet busqué hablar acerca del de cómo se contamina la mujer, y salió el microquimerismo, donde la mujer, con la actividad sexual que ha tenido con diferentes hombres, queda parte de ese hombre en ella, y eso contamina también las células. Las células se ven tal vez contagiadas con lo mismo que tenía este hombre. Por eso que la mujer debe saber bien a quién se parece el hijo. Tal vez se parece al papá, pero tiene rasgos de a lo mejor de la otra pareja. Y el microquimerismo, si usted quiere buscarlo, ahí está en la internet, se va a dar cuenta que le estoy hablando verdad. Por eso que la Biblia dice que la mujer que engaña, la mujer que busca agradar con su corazón, con salamería, con sus labios, esa mujer es más amarga que la muerte. Pero cuando cae el hombre allí, va a ser como una verdadera red y no se puede zafar. ¿Por qué? Porque se ligó. Después hay que renunciar a ligaduras, ataduras sexuales que hubieron allí. ¿Por qué? Porque el hombre quedó preso de ella. Aunque ya después corten amistad, ya no hay relacionamiento con ella, pero el hombre puede irse a casa y sigue pensando en ella, sigue pensando en la conducta sexual, sigue pensando en la intimidad que tenía con ella. Porque no se zafó del todo, porque quedó preso. Ya no está físicamente, pero está aquí, está acá. Por eso le digo, amado hermano, ¿quiénes somos realmente? Somos templo de Dios. Esta iglesia verdaderamente agrada a Dios. Hemos estado en procesos. Yo creo que Dios ha hablado fuerte en este tiempo, porque Dios quiere ver una iglesia sin manchas, una iglesia ataviada, una iglesia limpia, una iglesia que no se avergüenza, hermano. Que Dios, en el momento que quiera soltar un avivamiento, que tú seas el primero en recibirlo. Esa iglesia quiere el Señor, la anhela. Por eso que es necesario cambiar actitudes del corazón.
Bendito es su nombre. Quiero terminar con esto. Tenga cuidado con usted mismo y yo también. Termino diciendo esto. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso, esta palabra engañoso es akov, la palabra hebrea akov, quiere decir que el corazón es fraudulento, es manchado, es torcido, es perverso. La palabra hebrea diastrefo, que quiere decir se distorsiona, se corrompe, se pervierte. Qué fuerte es esto, hermano. Por eso que la invasión se da lugar en nuestras vidas y no nos damos cuenta de invasiones de espíritu, hermano. Ya viene el espíritu de pereza, nos da lo mismo quedarnos en casa o no. Nos da lo mismo si el hermano tiene necesidad, nos da lo mismo porque ya no hay amor. Y es así como el enemigo comienza a invadirnos. Debemos cuidarnos de las invasiones, de todo lo que el enemigo nos está contagiando y contaminando. Tenemos que mirar si realmente caminamos de la forma correcta, si somos los sacerdotes que Dios quiere ver, si es la iglesia sin mancha que Dios quiere ver. Y eso le compete a usted, me compete a mí. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Si tiene que ponerse a cuenta con Dios, hágalo ahí donde está. Si tiene que pedirle perdón a Él, pídale perdón. Si tiene que ir donde alguien a decirle perdóname, hágalo. Porque estos ejercicios son buenos para la salud espiritual. Así no tendrás estorbo cuando ores. Así tendrás a Dios a tu favor. Amado Señor, cuán bien nos hace tu palabra. Queremos vivir tiempos nuevos, Señor, pero esta iglesia tiene que ser desnudada. Tenemos que ser desnudados, Señor, y expuestos ante ti, ante tanta majestad, ante tanta santidad. No podemos seguir engañándonos a nosotros mismos si hay pecado en nosotros y no hemos renunciado a ellos. No podemos seguir caminando como sacerdotes si no hay la intención de agradarte. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor. Tenga usted misericordia de nuestras vidas. Límpienos una vez más con su sangre preciosa, derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Señor mío, que tú puedas bendecir a cada uno de tus hijos, que puedas bendecir la iglesia en todo lugar donde se reúne, aquellos que están congregados en la internet, Señor, aquellos que están viendo el culto, Señor, nuestra hermana Toña desde allá desde Lota, que tú puedas bendecirla, que tú puedas bendecir a Heriberto, a Andrés Felipe y así a todos, Señor, Eduardo Ardiles y aquellos, Señor, que por primera vez están en la iglesia, que tú puedas bendecirlos para que la iglesia pueda ser la expresión de lo que tú eres. Dios mío, que nos despojemos de todo aquello que no corresponde, que saquemos de nuestras vidas todo lo vil, todo lo que un día tú sacaste, Señor, lo hemos vuelto a traer. Saca a los cambistas, los vendedores de palomas, Señor, vuelca las mesas en nuestras vidas. Quita todo lo que estorba, que tú te manifiestes. En el nombre de Jesús, en tus manos dejamos nuestras vidas. Padre mío, que esta palabra corra
y sea glorificada en cada corazón. Yo sé que anhelas vidas rectas, corazones sometidos a ti, una vida llena del Espíritu, una vida, Señor, que sea conocida aún por las tinieblas, de que no tememos porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, gracias. Seas tú bendiciendo la iglesia. Nos preparamos, Señor, para cenar contigo. Nos preparamos, Señor, para sentarnos a la mesa, para comer del pan y tomar del vino, Señor. Nos preparamos, Dios, para hacer esto tan lindo, tan agradable a ti, Padre, porque es una ordenanza que tú dejaste por medio de Cristo, que todo lo que hagamos en la cena debemos hacerlo en honor de aquel que murió y resucitó. Bendito seas, alabado seas. Gracias.